Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo. Nos da mucho gusto estén con nosotros y los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carrega Hola, buenas noches. y su servidora Elvi Carrión. Y vamos a dar el comienzo con la lectura 26, octubre 2, 1926. Cómo las generaciones están ligadas entre ellas. Y por eso, ¿quién pide? ¿Quién recibe y quién posee? Cómo Jesús da de acuerdo a nuestras disposiciones. Su palabra es nueva creación. Como en el cielo no hay secretos. Me sentí amargada a lo sumo por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo me sentía mal. No podía más. Pero cuando he llegado como a los extremos del dolor, se ha movido en mi interior y todo afligido me ha dicho: Hija mía, estoy viendo cuánto debo agrandar los confines del reino de mi voluntad para dar la posesión de él a las criaturas. Sé que ellas no pueden tomar la interminabilidad que contiene el reino de mi querer, porque no les he dado como criaturas abarcar y abrazar una voluntad correspondiente a un reino que no tiene confines, porque siendo ella creada, siempre es restringida y limitada. Pero a pesar de que es limitada, según sus disposiciones, yo dispongo más o menos los bienes, la extensión de los confines que debe poseer. Por eso, estoy viendo a los que vendrán, qué disposiciones tendrán. Estoy viendo a los presentes para ver las disposiciones que tienen, porque los presentes deben pedir, conseguir, preparar el reino del Fiat Supremo a los que vendrán. Y según las disposiciones de ellos y el interés de los presentes, así voy ensanchando los confines de mi reino, porque las generaciones están tan unidas entre ellas que siempre sucede así, que una pide, la otra prepara, la otra consigue y otra posee. Así sucedió en mi venida a la tierra para formar la redención. No fueron los presentes los que pidieron, que suspiraron, que lloraron para obtener sus bienes. Estos los gozan y los poseen. Sino fueron aquellos que estaban antes de mi venida, y según las disposiciones de los presentes y las oraciones y disposiciones de los pasados, yo ensanchaba los confines de los bienes de la redención, porque un bien solo es dado por mí cuando puede ser útil a las criaturas. Pero si utilidad no les lleva, ¿en qué aprovecharía el darlo? Y esta utilidad es tomada por ellas si tienen más disposiciones. Pero ¿sabes tú cuándo ensancho sus confines? Cuando te manifiesto un conocimiento nuevo que se refiere al reino de mi voluntad. Por eso antes de manifestártelo, doy una mirada a todos, para ver sus disposiciones, si les será útil, o bien será para ellos como no dicho, y viendo que yo quiero ensanchar de más mis confines, para darles más bienes, más alegrías, más felicidad para poseer, y porque ellos no están dispuestos, me siento afligido y espero tus oraciones, tus giros en mi querer, tus penas, para disponer a los presentes y a los futuros, y después vuelvo a las nuevas sorpresas de mis manifestaciones sobre mi voluntad. Bueno, creo que vale la pena hacer un comentario sobre esto. Primero, o sea, entre todas las criaturas, todas juntas no vamos a poder abarcar la infinitud de Dios. Entonces, lo que Dios tiene determinado dar para de Él, sacarlo de Él para que la criatura lo viva, debe ser medido, pero medido en cuanto a la disposición de cada uno de nosotros. De acuerdo a esa disposición, Dios irá poniendo, Alejandro va a llegar a tanto, Elvi va a llegar a tanto, Salvador va a llegar a tanto, y eso lo va juntando y va poniendo lo que él debe sacar. Por eso es que dice que él vea todos los futuros y de acuerdo a eso es como lo que tiene que decir de su voluntad. Es interesante. Sí. Quiere decir que va a haber personas que van a estar dispuestas a vivir una enormidad de verdades que tienen 36 volúmenes, ¿no? Sí.
¿Quiénes serán? No lo sabemos, pero bueno, hay que esforzarnos y tratar de llegar hasta donde podamos, ¿no? Bueno, pero luego dice algo que también que es importante, porque dice, según las disposiciones de ellos y el interés de los presentes, así voy ensanchando los confines de mi reino. ¿Sí? Bueno, así sucedió en la redención. Dice, pero ¿sabes tú cuándo ensancho sus confines? Cuando te manifiesto un conocimiento nuevo que se refiere al reino de mi voluntad. O sea que cada verdad que él manifiesta de estos 36 volúmenes es porque está viendo que va a haber criaturas que son capaces de poderlas tomar y vivir. Es increíble lo que está diciendo porque nos está poniendo el alcance de su vida divina a nuestra disposición y hacerla crecer hasta donde nosotros queramos. Y parece increíble que en vez de estar atentos a conocer, a aceptar, a vivir sus verdades, estemos atentos a poner dudas, estemos atentos a poner contras, estemos atentos a querer saber qué dijo, cuando que lo que dijo está muy claro, estar atentos a querer involucrar dentro de la divina voluntad cosas externas. Parece, en verdad, es una locura. Sí. Una locura humana. Mucha pérdida de tiempo. Exacto. Y una incredulidad tremenda que tenemos de todo lo que Jesús nos ha manifestado. A veces pensamos que el hecho de decir que hay que estar siempre conformes a los escritos, que todo lo que se diga debe estar basado en los escritos, esto como que suena a un rigorismo, ¿no? Y parecería casi como lo hacen los hermanos separados, que según ellos nada más la Biblia y la tradición no la toman en cuenta, pero ellos toman en cuenta una Biblia modificada, modificada por ellos, modificada en sus interpretaciones y modificada en su contexto, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es, si Jesús externó una verdad, es una verdad que necesita ser vivida por nosotros. Y que esa verdad, según lo que leímos un poco antes en algún capítulo anterior, es una verdad de Jesús, que Él es el que la dirige. No es Luisa quien la interpreta, no es Luisa quien recibe una inspiración y luego la pone, sino es Jesús quien la está dirigiendo para que ponga la verdad. Por lo tanto, si Jesús hace eso y Jesús nos dice que Luisa es la cátedra de la divina voluntad y nos dice que de ella saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en su voluntad, yo pienso que hay que hacerle caso, ¿no? Y entonces, lo que es de Luisa, las verdaderas enseñanzas para vivir en su voluntad, quiere decir que ahí está todo. Todo lo que no esté ahí no es voluntad de Dios meterlo y no es necesario ni útil para poder llegar a vivir en su voluntad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de ingresar nuevas cosas o cosas antiguas. Se nos ha olvidado mucho aquellas palabras de Jesús en el Evangelio. Vino nuevo en odres nuevos. Vino viejo en odres viejos. Si metes vino nuevo en odres viejos, se revienta el odre, se echa a perder el odre y se desparrama el vino. Traducido, si queremos meter la divina voluntad en personas rígidas, en personas que no son maleables, que no son moldeables a lo nuevo, se rompe el molde, porque incluso hasta sus propios, como diríamos, prácticas, sus propias creencias se pueden ver afectadas y el vino nuevo se desparrama. Sí, y hablando del vino nuevo, en una lectura Jesús dice, no derroches mis obras. Así o sea,
Él es el que está saliendo afectado con ese vino nuevo desparramado. Desparramado. Ujú, Es la vida de Jesús la que se está desparramando. Pero, ujú, y eso es por esa tosudez de las personas de a fuerzas querer poner las cosas como ellos quieren, ujú, de a fuerzas hacer que ellos son los que deben dirigir, ellos son los que deben hacer, ellos son los únicos, ellos son los que dicen, ellos son los que mezclan y los demás tienen que obedecer lo que ellos dicen. Perdón, pero estamos totalmente errados. Desconocemos las palabras de Jesús, que creo que son muy claras, ¿no? sí, Luisa es la cátedra de la divina voluntad y de ella saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en su voluntad. ¿Qué decir? A buen entendedor, pocas palabras. A mal entendedor, no bastan los discursos, ni las sí. ponencias, ni conferencias. Ujú, Quien tenga oídos que escuche. Así Ajá. es. ujú. Seguimos, ¿sí? Dice, por eso cuando no te hablo estoy afligido. Mi palabra es el don más grande, es una nueva creación, y no pudiéndolo sacar de mí porque las criaturas no están dispuestas para recibirlo, siento en mí el peso del don que quiero dar, y no pudiéndolo dar, quedo afligido y taciturno. Fíjate lo que es otra cosa, otro sufrimiento más de Jesús, ¿no? Sí, Ujú. La disposición de las criaturas es lo que hace, lo que permite que Él desahogue esas ujú, verdades. Está totalmente ahogado en esas verdades porque no ha podido sacarlas. Entonces, toda nuestra actitud, nuestro obrar, está yendo a dejar a Jesús con esa aflicción de no poder sacar lo que tiene en su interior. Y ese es un sufrimiento que no hemos tomado en cuenta. sí, No hemos tomado en cuenta ni siquiera en los sufrimientos interiores, en la pasión tanto del amor como del pecado. Hemos tomado en cuenta cuando la criatura no actúa, cuando la criatura le da intervalos en su actuar, en la divina voluntad. Hemos tomado en cuenta la culpa, la falta cuando se hace un pecado. Pero no hemos tomado en cuenta esto, ¿sí? Hemos tomado en cuenta incluso los sufrimientos interiores de Jesús desde el vientre materno. Pero este sufrimiento de no poder decir una verdad más de su voluntad por la indisposición de la criatura, ese no lo tenemos ujú, en la mente y debe ser un sufrimiento horrendo. Y ahí entraría aquellas palabras de San Pablo, aunque no están referidas a él, pero se aplican perfecto. Toda la creación gime con dolores de parto. Jesús gime con dolores de parto continuamente porque nosotros, los obstetras, o sea, ujú. somos los encargados de recibir ese parto que Él quiere dar, no le ponemos atención y le ponemos impedimento para sacarlo. Y mucho más crece mi aflicción al verte afligida por causa mía. Si tú supieras cómo siento tu tristeza, cómo se derrama toda en mi corazón, porque mi voluntad me la lleva hasta lo íntimo de mi corazón, porque yo no tengo dos voluntades, sino una. Y como esta reina en ti, como consecuencia me trae hasta dentro de mí tus aflicciones. Por eso ruega, y tu vuelo sea continuo en el fiat supremo, a fin de que implores que las criaturas se dispongan, y yo vuelva de nuevo a tomar la palabra. Mm. Y también cómo se aflige él por lo que se aflige Luisa por él, ¿verdad? Ujú. Así es. Dicho esto, ha hecho silencio, y yo he quedado más afligida que antes, y sentía todo el peso que sentía Jesús por las indisposiciones de las criaturas. Sentía como si no me debiera hablar más por ahora. Pero Jesús, queriéndome consolar de mi aflicción, y también para consolarse a sí mismo, me ha dicho: Hija mía, ánimo. ¿Crees tú que se conocerá todo lo que ha pasado entre yo y tú? No, hija mía. Haré conocer lo que será necesario.
lo que pertenece al reino del Fiat Supremo. Es más, daré más de lo que tomarán las criaturas de este mi reino, para darles campo libre de caminar siempre más, para hacerles agrandar su posesión en el Fiat Supremo, a fin de que jamás puedan decir basta, ya no tenemos más a dónde llegar. No, no, pondré tal abundancia que el hombre tendrá siempre para tomar y para agrandar su camino. Esa es lo que decíamos, ¿no? Mm, Tenemos esa seguridad que no hay un límite. ¿Hasta dónde quiero tomar? Hasta ahí puedo llegar. Qué maravilla que pudiéramos llegar a abarcar todo lo que él dispuso para cada uno de nosotros. Yo no puedo aspirar a tener lo que tenía Luisa. Totalmente imposible. mm, ¿Por qué? Por la cantidad de años que ella vivió, por la entrega que ella tuvo, en fin. Pero Jesús tenía fijado un límite para mí. Sí. Y yo lo que yo desearía para mí y para todos nosotros es que cada uno de nosotros llegara a tener lo que Dios dispuso que tuviéramos. Ujú. O sea, quizá me estoy contradiciendo un poco, pero Él sabía hasta dónde me iba yo a disponer. Bueno, pues entonces cuando menos hasta eso quiero llegar. No me quiero quedar antes, ¿no? Sí. En fin. Pero a pesar de tal abundancia, no todos conocerán nuestros secretos, como no todos conocen lo que pasó entre yo y mi mamá para formar el reino de la redención. Las gracias sorprendentes, los favores innumerables, lo conocerán en el cielo, donde no hay secretos, pero en la tierra conocieron lo que sobreabundé para su bien. Así haré contigo. Si he mirado, ha sido para quien quiera venir a vivir en el reino de mi voluntad, pero para ti, para la pequeña hija de mi querer, para quien ha formado junto conmigo este reino con tanto sacrificio, ¿acaso podrá mi amor decirte basta, negarte la palabra, no derramar en ti el continuo flujo de mis gracias? No, no puedo, pequeña hija mía. No es de la naturaleza de mi corazón, ni de mi voluntad que contiene un acto continuado, jamás interrumpido de dar, y siempre dar nuevas sorpresas, a quien no conoce otra vida sino la suya. Y si me ves taciturno no es por ti, porque entre yo y tú no hay necesidad de palabras para entendernos, vernos es comprendernos, y todo yo me vierto en ti y tú en mí, y convertirme yo vierto en ti nuevas gracias, y tú las tomas, porque lo que es necesario para ti, que debe ser como causa primaria para formar el reino del fiat eterno, no será necesario para quien solo debe vivir en él. Contigo no se trata solo de vivir, sino de formarlo, y por eso tu Jesús debe abundar tanto para darte las materias primas para la formación de un reino tan santo. Esto sucede también en el bajo mundo. Quien debe formar un reino tiene necesidad de muchos medios, de muchas materias primas. En cambio, quien debe formar una sola ciudad tiene necesidad de menos, y quien llega solo a habitar en ella, con poquísimos medios puede vivir en esta ciudad. Y los sacrificios que debe hacer quien debe formar un reino no son necesarios para quien se decide a querer vivir en tal reino. Por eso quiero solo que trabajes en la formación del reino del Fiat Supremo, y tu Jesús pensará en todo lo demás. Doctor, una pregunta. ¿Se puede decir que nuestro límite son los 36 volúmenes? El Sí. conocimiento de los 36 volúmenes. Es el límite que Jesús le puso a la humanidad, Ujú. a la familia humana. No siguió escribiendo, cesó la obediencia de escribir, Ujú. pero a Luisa le siguió hablando. O sea, Ujú. a Luisa hubo mucho más que lo conoceremos en el cielo, pero ya no tendremos acceso. No como límite, porque será difícil que alguien llegue a los 36. Sí, Bueno. porque son 36 volúmenes tipo cebolla divina.
O sea, de que hay que quitar una capa y otra capa y otra Sí, capa. claro. Y quién sabe cuántas capas vendrán en esos 36 libros. así Claro. es, una verdad cada capa, ¿no? Ujú. Ujú. Pero en fin, o sea, el punto es que ahí está. O sea, queremos, de acuerdo, pues pongámonos al trabajo, dispongámonos a esto y tratemos hasta donde sea posible de llegar a eso. Claro. Ya si lo logramos o no, bueno, ya no importa en el sentido estricto de la palabra porque pusimos todo nuestro interés. Malo el decir, híjole, no hice lo necesario. Claro. Conocí, me gustó, quise vivirlo, pero no puse toda la atención por estar distraído en todas las cosas del mundo, incluso espirituales. Y ahí le estamos dando un sufrimiento todavía mayor a Jesús, como Así lo es. dijo Luis aquí, ¿no? Como Ujú. dijo él. Así es. Ujú. Sí, Bueno, está tremendo. Seguimos con la siguiente, doctor. sí, por favor. 27. Octubre 6, 1926. Martirio nuevo. Quien no hace la voluntad divina, trunca la vida divina en ella. Privación de los escritos. Jesús la consuela haciéndole ver todo escrito en el fondo de su alma. Me encontraba toda inmersa en el vivo dolor de la privación de mi dulce Jesús, y decía entre mí, mi Jesús, ¿cómo no tienes compasión de esta pequeña hija tuya, que en cuanto se siente privada de ti, se siente arrancar la vida? No es solamente una pena que siento, que sería más tolerable, sino que es vida lo que me siento faltar. Soy pequeña, soy débil, y si no por otra cosa, al menos por mi extrema pequeñez, deberías tener compasión de esta pobre pequeña que está casi en continuo acto de sentirse faltar la vida y de retomarla para sentirse de nuevo morir. Mi Jesús, amor mío, ¿qué martirio nuevo es este? Martirio jamás sentido. Morir tantas y tantas veces y jamás morir. Sentirme faltar la vida sin la dulce esperanza de tomar el vuelo hacia mi patria celestial. Ahora, mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y con acento tierno me ha dicho, Pequeña hija de mi querer, ánimo. Tú tienes razón que es vida lo que te sientes faltar, porque privándote de mí te sientes faltar, terminar la vida de tu Jesús en ti, y con razón tú, pequeñita como eres, sientes el duro martirio de que la vida termina en ti. Pero tú debes saber que mi voluntad es vida, y cada vez que las criaturas no la hacen, la rechazan. Es una vida divina que rechazan y que destruyen en ellas. Este es un punto que hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? "Ujú, Ujú. O sea, cuando la criatura no vive en la divina voluntad, lo que está haciendo es rechazar la vida divina que se debería de haber formado o bilocado, multiplicado en cada acto de la criatura. Y esa es la deuda que tenemos con Dios, una Sí. vida divina por cada acto, ¿sí? Así que es enorme todo lo que tenemos. Seguimos. ¿Y te parece poco el dolor, el martirio continuado de mi querer al sentirse arrancar, como por un golpe de un fierro asesino, tantos actos de vida que con tanta bondad quiere hacer surgir en las criaturas? Doctor, ¿eso sería el aborto de la divina voluntad? ¿Abortar la vida divina? Bueno, sí, Ujú, lo hemos a veces comparado con un aborto, ¿no? No necesariamente el acto, ujú. porque ahí es una deuda, simplemente el acto no se hizo en la divina voluntad. Ujú. Pero recordemos que cada acto sirve como de alimento para la vida divina que se debe estar formando en la criatura. Entonces, por un lado es la vida divina que se forma en el acto, y por otro lado, este acto sirve como alimento para la vida divina que se está formando en la criatura. Si la criatura empieza a vivir en la divina voluntad y de repente se sale, se interrumpe esa vida. Y nosotros sabemos que cualquier embarazo, o sea, se está formando una vida, se interrumpe, eso se llama aborto. Y de alguna manera, en forma
alegórica hemos puesto aborto divino. Y en correspondencia de esta vida divina, truncada en ellas, hacen surgir la vida de las pasiones, del pecado, de las tinieblas, de las debilidades. El no hacer mi voluntad es vida divina que pierden las criaturas, y por eso ella reinante en ti, te hace sentir, con privarte de mí, el dolor de tantas vidas divinas que le truncan las criaturas, para repararse y rehacerse en ti todos estos actos de vida que le hacen perder. ¿No sabes tú que para formar el reino del fiat divino, debe encontrar en ti tantos actos suyos por cuantos ha perdido? Y por eso la alternativa de mi presencia y de mi ausencia, para darte ocasión de hacerte formar tantos actos de sumisión a mi voluntad, para hacer reentrar en ti estos actos de vida divina que los demás han rechazado. Curioso, o sea, Luisa tiene que estar sufriendo todos los actos que no fueron hechos en la divina voluntad. Está tomando parte en todo ese sufrimiento de Jesús, pero a nombre de toda la familia humana, ¿no? Y además, ¿no te acuerdas que yo te pedí cuando te manifesté tu misión sobre el fiat eterno, el sacrificio de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz del día, por cuantos habían rechazado la vida de mi voluntad? Ah, hija mía, el no hacer mi voluntad es vida divina que rechazan las criaturas. No es como no practicar las virtudes, donde rechazan las gemas, las piedras preciosas, los ornamentos, los vestidos, que no queriéndolos se pueden hacer a un lado. En cambio, rechazar mi querer es rechazar los medios para vivir, destruir la fuente de la vida, es el más grande mal que puede existir. Y por eso quien hace tanto mal no merece vivir, más bien merece morir a todos los bienes. ¿No quieres tú entonces rehacer a mi voluntad de todas estas vidas que le han truncado las criaturas? Y para hacer esto no es suficiente sufrir una pena, sino una falta de vida divina. ¿Cuál es mi privación? Ese punto es interesantísimo, ¿no? O sea, a ver, repítelo. Y para hacer esto no es suficiente sufrir una pena, sino una falta de vida divina. ¿Cuál es mi privación? Esa es la manera en que Luisa rehace esa falta de vida a Jesús, ¿sí? Entonces, de alguna forma, nosotros no tenemos esa presencia sensible de Jesús, pero tenemos a veces esos estados de sequedad, ¿sí? Es aquello que los santos llamaban la noche oscura, Sí. en que de repente no hay ese interés, esa fuerza que nos lleva a querer más y más y adentrarnos. Y en esos momentos nos podemos unir a Luisa, o sea, podemos unir nuestro estado, que es un estado de privación, de alguna manera, nos podemos unir a la privación de Luisa para darle en correspondencia nuestra asistencia y tomar una vida divina de Jesús para darla en cada acto de criatura. Eso lo podemos hacer. Por lo tanto, estamos coparticipando en este sufrimiento de Luisa y estamos coparticipando en esta reparación que Luisa le hace a Jesús. Mi voluntad para formar su reino en ti quiere encontrar en ti todas las satisfacciones que las criaturas no le han dado, todas sus vidas que debía hacer surgir en ellas. De otra manera, sería un reino sin fundamento, sin darle los derechos de justicia y sin las debidas reparaciones. Pero debes saber que tu Jesús no te dejará por mucho tiempo, porque lo sé también yo, que no puedes vivir bajo la presión de un martirio tan duro. Además de esto, me sentí afligida porque habiendo venido el reverendo padre, que debe ocuparse de la publicación de los escritos sobre la santísima voluntad de Dios,
quiso que le entregara todos los escritos sin dejarme ni siquiera aquellos de los que él ya tenía las copias. Entonces, el pensamiento de que las cosas más íntimas entre Jesús y yo estaban fuera, y el no poder ni siquiera volver a ver lo que Jesús me había dicho sobre su santo querer, me atormentaba. Y Jesús, regresando, me ha dicho: Hija mía, ¿por qué te afliges tanto? Tú debes saber que lo que te he hecho escribir en el papel, lo he escrito antes yo mismo en el fondo de tu alma, y después te lo he hecho pasar al papel. Es más, hay más cosas escritas en ti que en el papel. Por eso, cuando tú sientas la necesidad de volver a ver lo que se refiere a las verdades del Fiat Supremo, basta que des una mirada a tu interior y enseguida verás nuevamente lo que quieres. Y para que estés segura de lo que te digo, mira ahora en tu alma y verás todo en orden lo que te he manifestado. Bueno, precioso, ¿no? Sí. Sí. Todo está escrito en el interior del alma, en esa alma de Luisa. Para ella todo es simple lectura de lo que tiene en su interior. Esta es una de las cosas por las que decíamos que la verdadera biografía de Luisa son los escritos de ella. Sí. O sea, poco importa, perdón que lo diga de esta manera, poco importa saber dónde nació, cuándo hizo su primera comunión, que la bautizaron el mismo día que nació, si comía o no comía. Son cosas curiosas, son cosas que es necesario conocer para conocer a la persona, pero no necesarias para vivir. Y entonces, todo lo que queramos saber, conocer de ella, es los escritos los que nos van a decir quién es Luisa. Porque si tomamos en cuenta esto, que todo estaba escrito en el interior de ella, y que Jesús mismo le dice, es que tu vida son mis escritos, son mis enseñanzas. Entonces la verdadera vida de Luisa es esto, lo que está plasmado en 36 volúmenes. Y dice que todavía más. Sí, y todavía más, es eso, más bueno. No las accidentes externos, que en realidad, desde mi punto de vista, son importantes como historia, son importantes quizá para la causa, pero no son importantes para vivir en la divina voluntad. Mientras esto decía, yo he mirado en mi interior, y de una sola mirada veía todo. Veía también lo que Jesús me había dicho, y yo había omitido escribir. Por tanto, he dado gracias a mi amado bien, y me he resignado, ofreciéndole todo mi duro sacrificio a él, y pidiéndole que en compensación me diera la gracia de que su voluntad sea conocida, amada y glorificada. Bueno, amigos, pues gracias por haber estado con nosotros, por esta compañía que nos hacen, y le damos las gracias a Elvi. Gracias, doctor. Y a Alejandro. Gracias, doctor. Alex. Gracias. Y esperando que nos acompañen en el siguiente programa, y sobre todo que vayan tomando como punto de partida esto que hemos dicho, para que ustedes solos penetren más en los escritos. O sea, no lo dejen nada más con lo que se dijo aquí, que a lo mejor es muy poco, sino que cada uno se adentre en el escrito para ir engrandeciendo el conocimiento de esto. Hasta luego, amigos. Gracias, París. Gracias, amigos. Hasta luego, gracias. Buenas noches.